Bien, Mateo capítulo 3 en verso 31, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. Y pues vamos a estar meditando el tema, el grano de mostaza. Y para eso pues conseguí algunas semillas de mostaza que quiero que usted tenga en su mano. Coja algunas y las tiene en su mano mientras estamos hablando de la palabra y aprendiendo de la palabra en esta hora. Vamos a meditar bajo el tema el grano de mostaza, o la semilla de mostaza. Y en esta hora es muy importante notar que Jesús intentaba enseñarles el reino de Dios. Y aquí les dice que el reino de Dios es semejante o es igual a un grano de mostaza. Y la verdad es que uno ve a Jesús de mil maneras hablándole a los discípulos, de mil formas hablándole a la multitud, de muchas maneras colocando ejemplos para que sus hijos entendieran una de sus predicaciones o de las verdades espirituales más grandes, y era que pudiésemos entrar al reino de Dios. Una de sus misiones era que el velo del templo fuese rasgado para que pudiésemos entrar al reino de Dios, que lo entendiéramos, que fuese visible, palpable, completamente entendible para nosotros el reino de Dios. Y todo lo que había de recurso utilizable, Jesús lo utilizó para enseñar verdades espirituales que son eternas, que hablan de la obra sobrenatural de Dios a través del mismo, de su palabra y de la manifestación de su poder. Por eso él dice, el reino de los cielos es semejante. Cuando decimos es semejante, también podemos decir es igual a. Y aquí dice igual a el grano de mostaza que un hombre tomó. Hay una parte, por ejemplo, en otra versión dice, es igual a una semilla de mostaza. Y cuando nosotros comenzamos a mirar en la palabra de Dios de una semilla de mostaza o de un grano de mostaza, estamos hablando de fe. Y cuando comenzamos a hablar del grano de mostaza, empezamos a hablar de fe y del poder que tiene la fe o del accionar de la fe. Porque cuando hablamos de la fe, estamos hablando de algo que no solamente se dice, sino que trae una acción y un resultado delante de nosotros. Y entonces, hablando de la semilla, del grano de mostaza, estaba hablando implícitamente de algo que es muy sobrenatural en medio de nosotros y se llama fe. Y nosotros nos acercamos a Dios creyendo por fe. Y mucho de nuestro accionar o de nuestro vivir como hijos de Dios, como creyentes del Señor, del reino de Dios, depende de la fe. Vamos a mirar lo que dice Mateo 17, verso 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21 habla de un muchacho lunático. Y habla de un hombre que venía, ten misericordia porque mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Y Jesús le dice a la gente, generación incrédula y generación perversa. Y reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste se quedó sano en aquella hora. Entonces vinieron los discípulos aparte y le preguntaron, Jesús, ¿y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque se trata de que si eran discípulos de Jesús, como mínimo un demonio podían
echar fuera. Y ellos vienen y le preguntan, Señor, y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe como ¿qué? Como un grano de mostaza, le dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada nos sería ¿qué? Imposible. Y nada, comenzando con libertar a un endemoniado y luego con hacer que cualquier cosa que esté causando impedimento en nuestra vida sea removido y sea quitado, con hacer que cualquier cosa que es necesario manifestado a través de la fe sea posible. Cuando vemos a Dios hablando, dice, soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? No. ¿Y a través de quién quiere manifestar lo que es imposible o lo que es posible? A través de nosotros. Dios quiere manifestar su poder y su autoridad a través de nosotros. Y aquí vemos que el muchacho lunático no lo pudieron sanar por la poca fe. Y cuando hablamos del grano de mostaza, estamos hablando de fe. Y aquí hay un ejemplo de Jesús sanando a un muchacho. Si volvemos al pasaje que tomamos como base en Mateo 13, verso 31, la parábola de la semilla de mostaza, dice que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó. En otra versión, la Vulgata Latina dice, tomó en su mano. ¿Y para qué la tomó? Pues para sembrarla, porque una semilla se toma en la mano, ¿para qué? Pues para sembrarla. Ahí mismo en el pasaje de Mateo 13, ahí atrásito dice, parábola del sembrador. Y dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue a sembrar? Pues una semilla. Procedimiento. Vea que Dios nos habla de manera clara, de tal forma que entendamos el reino de Dios. Hoy nos está hablando del grano de mostaza y nos está hablando de la fe, de lo que es necesario tengamos y hagamos para que veamos respuestas de Dios en cosas en las que estamos necesitando una respuesta, o milagros de Dios en lo que estamos necesitando un milagro. Y aquí dice que el hombre tomó la semilla en su mano del grano de mostaza. ¿Y qué hace un hombre que toma una semilla? La siembra. Y aquí hablando en la parábola del sembrador dice, un hombre, el sembrador, salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales y como no tenía profundidad, no tenía raíz, cuando salió el sol, se quemó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que una persona puede dar mucho fruto para Dios si es buena tierra. Y una de las semillas que Dios puede sembrar puede ser la semilla del grano ¿de qué? De mostaza. ¿Y qué es necesario? Que seamos buena tierra, que no seamos ahogados ni por los cardos ni por los espinos. Que no haya dureza en nuestro corazón que impida que la fe y la obra de Dios eche raíces en medio de nosotros y produzca fruto. Que no haya, digamos, descuido en nosotros de tal forma que las aves del cielo, cosas espirituales, vengan a robarse lo que Dios ha sembrado. Y ahí habla de ese hombre que viene y toma la semilla en su mano y sale a sembrar. Si volvemos al pasaje, dice, la semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. O sea que el campo era ¿qué? Suyo. ¿Y qué le pertenece a Dios? Pues su campo. La Biblia dice, de Dios es el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. En el caso de nosotros decidimos si somos de Dios o no. En sí le pertenecemos a Él porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero hablando
de su campo, está hablando de su tierra, y nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y podemos ser su campo y podemos ser ¿qué? Su tierra. Pero hablando del sembrador, ¿qué debemos ser? Pues buena ¿qué? Buena tierra, fértil, para que las semillas de Dios que sean sembradas, pues produzcan fruto, sea al 30, al 60 o al 100 por uno. En otra parte dice, sembró en su huerto, no dice en su campo. Pero las semillas se siembran en tierra. Veamos lo que dice Marcos capítulo 4, verso 26. Decía además, el reino de Dios, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano llena de espiga. O sea que una sola semilla se volvió luego una planta con grano lleno de espigas, o sea, algo que está multiplicado y da fruto abundante. ¿Y por qué tomo esos ejemplos? Porque la palabra de Dios, el Señor hablando a través del reino de Dios, tuvo cuidado de todo lo que tenía que ver con la semilla y explicó paso a paso el procedimiento de cada cosa para que pudiésemos hacerlo correctamente. Y dice, parábola del sembrador, así y así y así se siembra. Parábola del crecimiento de la semilla. Primero hierba, luego esto, luego aquello, luego fruto. O sea, ni porque no pudiésemos entender la lógica de una semilla, la palabra de Dios deja registrado cómo en cada detalle. ¿Y por qué Dios se toma como todo ese trabajo así como con plastilina de mostrarnos todo lo que tenía que ver con semillas y semillas? Pues porque Él quería que nuestra fe fuera algo que no perdiéramos, o quería que nuestra fe fuera algo que quería como asegurarse de que una de las cosas que más necesitamos, que es fe, fuera algo abundante en nuestra vida. Ahora volvamos a Mateo 13, verso 31, el pasaje que tomamos como base. Dice, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Dice aquí de todas las semillas. En Marcos dice que es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. O sea que ese granito que tienen ustedes ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y eso es algo muy poderoso y muy tremendo. Lo voy a invitar a Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. En Lucas capítulo 13, verso 10 al 17, hay una primera parte aquí y luego como un postdata. La parte aquí es que Jesús sana a una mujer en el día de reposo. O sea, Jesús no solamente habló de la semilla de mostaza como algo que debíamos hacer nosotros para que las cosas nos salieran bien en cuanto a la fe, sino que dio ejemplos de la manifestación de ese actuar de la fe como semilla de mostaza. Y uno de los ejemplos donde Jesús actúa de esta manera es aquí en Lucas capítulo 13, verso 10. Enseñaba a Jesús en la sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de esa enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. 18 años con ese espíritu de enfermedad. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente,
6 días hay en que se puede trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Y Jesús le dice de una vez: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le podía desatar de esa ligadura en el día de reposo. Y mire cómo queda la situación después del actuar de Cristo. Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, y es como el postdata de lo segundo de lo primero que está ahí. Primero manifestó su poder de fe, como un grano de mostaza. Y luego dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Primero manifestó su poder como grano de mostaza. ¿Y qué hizo ahí? Cayó a los fariseos, avergonzó a sus adversarios, desató a una persona que hacía 18 años un espíritu de enfermedad, hizo ahí un milagro. Y luego dijo, para los que quieren aprender cómo yo lo hice, es de la siguiente manera. El reino de Dios es semejante a un hombre que tomó un grano de mostaza y lo sembró. ¿Cuántos necesitó? Solo uno. Muchas de las cosas que Jesús hacía no era para tirárselas del poderoso, todopoderoso, solo para manifestar su poder. Muchas de las cosas que él hacía era ejemplo. Vea, así como yo sané a esta mujer que tenía 18 años. Bueno, vea, se interrumpieron ahí, pero igual. Postdata. ¿Quieren saber cómo se hace eso? Fácil. El reino de Dios es semejante a una semilla que se siembra. Nace, crece, se vuelve un árbol. ¿Qué semilla era? De mostaza. Para que ese árbol sea igual a este que se está manifestando aquí con todo poder y con toda autoridad. Y era lo que el Señor estaba hablando y quería decir acá, pero no lo quería decir para todo el mundo, está como implícito ahí, no, la Biblia no dice las cosas de esa manera. Es necesario el entendimiento del Espíritu de Dios para que encontremos los tesoros que son para nosotros, pero el Espíritu de Dios alumbra. Y nosotros necesitamos ser entrenados de esa manera. Entonces, ¿quieren ver el poder de Dios manifestado? Procedimiento. Tome una semilla ¿de qué? De mostaza. Siémbrela ¿en qué tierra? En buena tierra. ¿En cuál? Pues en cada uno de nosotros como buena tierra. Es la más pequeña de todas, pero se puede convertir en la hortaliza más grande. ¿Hasta ahí claro? Y ahora dice que es una hortaliza. Y una hortaliza, si nosotros volvemos a Mateo 13, una hortaliza es una planta comestible que se cultiva en un huerto. ¿Y de dónde el hombre fue sacado por causa del pecado? Del huerto. O sea que ¿qué perdió? La mostaza. ¿Qué árbol había en el huerto? De mostaza había un árbol. ¿Y qué hacía el hombre allá? Comía de ese árbol. Cuando pecó lo sacaron. Por eso su fe empezó ¿a qué? A menguar. Porque ya no comía del árbol ¿de qué? De mostaza que se cultivaba ¿dónde? En el huerto. Pero Jesús dijo, bueno, listo. Aquí estoy yo manifestando
ese árbol de mostaza con todo poder y con toda autoridad para sanar y hacer milagros. Si quieren aprender, se hace así y así y así. Porque ¿qué quería restaurar Dios? Quería restaurar el reino, la manifestación de su poder. Quería que las personas tuvieran la respuesta a lo que estaban preguntando, que fuese suplida la necesidad de su corazón y de su vida. Y para eso, ¿qué dice? Bueno, aquí hay una opción. Yo quiero que eso que se perdió en el huerto sea devuelto. ¿Cómo? Lo podemos recuperar fácil. Siembre una semilla de grano de mostaza y va a crecer. Y cuando crezca, alcanzará para que se haga esto y mucho más. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Hay algo sobrenatural en todo lo que Dios está hablando. Y eso sobrenatural no se trata de creer o no en el sentido de la fe como que sí creo o no creo. No, lo que Dios está hablando hoy no es en términos de la fe como sí creo o no creo. Porque ese sí creo o no creo, a veces nos da para creer, pero a veces nos da para no creer. Y ese sí creo o no creo de esa fe, que a veces es como tan efímera. Un día nos levantamos creyendo y al otro día nos levantamos más incrédulos que nunca. Entonces uno dice, bueno, hoy tenía el árbol y al otro día ya no tengo el árbol. Si una persona un día cree y al otro día no cree, ¿qué pasó con el árbol? ¿Desapareció un día y apareció o aparece el árbol de mostaza de vez en cuando? No, no había árbol. Porque si hubiese árbol, un día creo y al otro día ya no creo, pero el árbol está ahí y me hace ¿qué? Creer. Ya no dependo de si sí o si no, o de una circunstancia. Tengo algo tangible que es un árbol de mostaza. Y eso ya no se vuelve circunstancial. Porque la fe que ha impedido los milagros de nosotros ha sido una fe que depende ¿de qué? De las circunstancias. Y así no funciona. Dios quería que tuviéramos una fe más inconmovible. Y para resolver ese problema dijo, vea, fácil, se siembra una semilla del grano de mostaza y eso se crece y se vuelve, siendo la más pequeña, la más grande de todas las hortalizas. Entonces, de la fe que Dios nos está hablando hoy, es de la fe como árbol de mostaza. Si nosotros tuviésemos que hacer una cena del Señor, uno diría, bueno, hagamos una cena de mostaza, porque la mostaza es una planta que sirve para comer. Inclusive con la mostaza hacen una salsa. Pues no le digo que coma salsa de mostaza, pero puede comer salsa de mostaza y orarla. Entonces, la mostaza tiene usos que son alimenticios, medicinales, con decirle que es como el noni. Usted revisa y sirve para todo y no se pierde nada. Eso es como la moringa, se puede comer hasta las raíces y le alimenta animales, seres humanos y y aves y todo lo demás. Y así es la mostaza, como cuando uno dice eso es la mano de Dios, sirve para todo. Y en ese sentido, digamos, útil, natural, es el árbol de mostaza. Sirve para todo. Pero me llamó mucho la atención algo, y es que la mostaza de la que estamos hablando, como árbol que crece más grande que todas las hortalizas, sirve para comer, pero viene de una palabra que se llama mosto. La mostaza viene de una palabra que se llama mosto. De una palabra que dice mostum arden o mosto ardiente.
¿Y qué significa ese mosto ardiente? Pues que cogían la mostaza o un líquido sacado de la mostaza y lo mezclaban con zumo de uva. Y era como hacerse un cóctel de uva con mosto o con mostaza. Y eso quedaba como un mosto ardiente. O casi como decir un licor o una bebida que cuando se ingería era como un fuego ardiente. O sea, quemaba. Era algo como bien fermentado o fuerte. ¿Y de dónde lo sacaban? Pues de la mostaza, que viene de la palabra mosto. Y es muy particular, ¿sabe? Porque el día de Pentecostés, venga conmigo a Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante, el verso 13. El día que fueron llenos del Espíritu Santo, pues parecían locos o parecían embriagados y hablaban en muchas lenguas. Y la gente estaba diciendo, bueno, ¿qué quiere decir toda esta locura y toda esta borrachera o todos estos borrachos? ¿Y cuál fue la respuesta? Otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? De mosto. O sea, ¿de qué? De mostaza. El día de Pentecostés, ¿de qué estaban ellos llenos? De mostaza. Por eso fue que Pedro se levantó y dio el primer discurso y hicieron de ahí en adelante muchos milagros. Porque el Pentecostés del Espíritu Santo tiene mucho que ver ¿con qué? Con mostaza. Con fe sobrenatural para ver la manifestación de Dios, así como lo hacía Cristo. Y todo lo que hacía Cristo no lo hacía para que nos diéramos cuenta que lo hacía Él, para que aprendiéramos que así como lo hacía Él, lo podíamos hacer nosotros y lo podíamos hacer mejor. Y dejaba como unas clavecitas regadas en el camino. ¿Cuál fue la clave de esto? El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Entonces el Pentecostés del Espíritu de Dios era algo en lo cual estaba el mosto del Espíritu Santo. Y luego dice que se hace árbol. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. De ser la más pequeñita pasa a ser ¿qué? La más grande, la mayor. Y se vuelve aparte de eso árbol. La Biblia dice en Lucas que se hizo árbol grande y que las aves del cielo anidaron en sus ramas. Nosotros nos damos cuenta que usted siembra una semilla de fe y por más pequeñita que sea, eso es tan poderoso de Dios que con el tiempo da fruto de creer en Dios, en su palabra y puede salvar la vida de una persona. El sembrador salió a sembrar y regó sus semillas. Partes cayeron en el camino, en las piedras, partes cayeron entre los espinos, pero parte cayó en buena tierra. Las semillas de fe que se siembran son las palabras de Dios que son sembradas en nuestro corazón. Y eso nos retorna vacío, porque la palabra de Dios no retorna vacía, sin fruto, produce un efecto. ¿Y qué es? Que lo que se sembró en nuestra tierra comienza a germinar y a crecer. Nosotros le hablamos a las personas de Dios esperando que vuelvan su corazón a Dios. A veces le hablamos y pasa un tiempo y no han vuelto su corazón a Dios. Pero la palabra que se sembró está ahí germinando y creciendo en el corazón de la persona. Y las circunstancias de la vida hacen que esa persona sienta la necesidad de Dios, de acercarse a Dios y comienza a dar el resultado de lo que se sembró. Una palabra, por pequeña que sea una semilla de Dios sembrada en el corazón de alguien, da fruto a su tiempo, porque salió de la boca de Dios y las palabras que salen de la boca de Dios son espíritu y son vida y son sembradas en nosotros y dan fruto. Un pequeño comienzo de algo puede ser muy pequeño, pero su final puede ser ¿qué?
muy ¿qué? Muy grande. Eso es lo que está diciendo aquí con la semilla de mostaza. Llegó a ser la mayor de todas. Y el que se levanta como el mayor de todos gobierna. Por ejemplo, José era el menor de sus hermanos. ¿Cómo le iba? Mal. No creían en él. Un día casi lo matan, lo dejaron desnudo, le quitaron las túnicas de colores, le dijeron mentiras al papá y lo vendieron como esclavo a Egipto. Tiempo después, ese que era el más pequeñito de todos llegó a ser ¿el qué? El más grande. Gobernó todo Egipto y luego gobernó sobre sus hermanos. Porque así funciona lo que es sobrenatural de Dios. Lo más pequeño puede convertirse en lo más grande. ¿Qué quería decir Dios? El reino de Dios debe ser manifestado en medio de nosotros. Puede comenzar con una simple semilla y Dios dice, de ahí para arriba todo es fe sobrenatural que puede mover una montaña. Lo mínimo que Dios nos pide es fe como un grano de mostaza. Dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le diríamos a un monte, muévete. Eso es lo mínimo. Pero no debemos ser escasos. Si el grano de mostaza de la fe de Dios puede ser sembrado en mi tierra y puede crecer hasta volverse un gran árbol, ¿por qué tengo que conformarme en tener una fe solo así? Puede ser que nuestro comienzo sea así, creyendo como mínimo, ¿verdad? Pero creyendo como mínimo empezamos a ver las cosas sobrenaturales de Dios. Pero si queremos ver cosas mayores de Dios, esa semilla debe estar sembrada en nuestra vida y empezar a crecer hasta convertirse en un gran árbol. Y cuando se convierte en un gran árbol, estamos hablando de algo que Dios quería. El reino de Dios es semejante o igual a, porque lo que Dios quería era un reino, un gobierno, que no se siguiera haciendo la voluntad de las tinieblas, sino la voluntad de la luz. Que no se siguiera gobernando en el mal, sino que se siguiera gobernando en el bien. Que fuese el gobierno de Dios nuevamente en medio de los hombres conforme a su voluntad y a su propósito. Y eso era lo que Dios buscaba enseñarle a sus discípulos, el reino de Dios y el gobierno de Dios. Y dice, el reino de Dios comienza con algo pequeño, pero puede convertirse en lo más grande y manifestarse en medio de nosotros. Puede colocarse en pie. Hasta el punto que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Así como en la parábola del sembrador, las aves que representan cosas espirituales que se roban la semilla en el camino, representan cosas así como malignas. También en un gran árbol de Dios, de mostaza, pueden venir los ángeles de Dios a ejercer gobierno de Dios y manifestación sobrenatural de Dios. La Biblia dice que se vuelve un árbol grande y que aún las aves hacen nidos en sus ramas. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo lo colocaría así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Cristo en nosotros como un gran árbol de grano de mostaza. Y ese es el propósito de Dios. En el Salmo 84 dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerremos nuestros ojos. Señor, estamos delante de ti en esta hora. La imagen tuya manifestada como un árbol de grano de mostaza, dando ejemplo, Señor, de lo que tú querías fuésemos nosotros, manifestando el reino de Dios. Tu luz en esta hora, Señor, despertando y avivando una fe que tú quieres llevar a niveles sobrenaturales, inconmovibles, grandes y de gobierno.
Nuestro principio ha sido pequeño, Señor, pero nuestro final será en gran manera, Señor, sobrenatural, grande y poderoso, de la manifestación del gobierno tuyo y de la autoridad tuya. Tú quieres hoy, Señor, que entendamos que ese grano de mostaza eras tú mismo, como un árbol que daba ejemplo de fe sobrenatural, de fe inconmovible, de fe que era sólida y no movida por las circunstancias. Y así como tú, Señor, te manifestaste como un árbol grande de mostaza, quieres que nosotros seamos semejantes a ti, Señor, iguales a ti. Dios, la imagen tuya restablecida en nosotros como un grano de mostaza. Tú colocaste en cada ser humano una semilla de fe que es como un grano de mostaza. En nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, hay una semilla de fe que tú depositaste. El día que nos creaste en el vientre de nuestra madre, depositaste una semilla de fe en nuestra vida, que es como el grano de mostaza. Señor, muchas circunstancias no han permitido que esa semilla germine, que despierte, que se levante. Pero hoy activamos esa semilla que tú colocaste en nuestros corazones. Se despierta hoy. Se activa hoy, Dios. Nace hoy para comenzar a echar raíces, Señor, y comenzar a crecer. Dios, hasta que se vuelva un árbol de fe sobrenatural e inconmovible, Dios, en el nombre de Jesús, porque es tu obra en nosotros que nos permitirá ver la victoria en todo lo que estamos necesitando, una victoria tuya. Es, Señor, la fe que necesitamos para remover de nuestra vida todas las circunstancias que nos están incomodando, para remover de nuestra vida todo lo que ha estado impidiendo en nuestro camino un avanzar, Dios, que sea conforme al diseño tuyo con nuestra vida, Señor. Todo es posible. Tú enseñabas, Dios, que en la manifestación del árbol de mostaza, la fe, Señor, que no debía quedarse solo como un granito, sino que debía sembrarse y crecer, Dios, para ser manifestada en una fe inconmovible. Es una fe, Señor, Dios, que vence y que tiene el poder de resolver cualquier circunstancia y cualquier situación, porque tú decías que si fuese a lo menos como el grano de mostaza, nada nos sería imposible. Y tú nos llamas hoy a creer, pero un creer, Señor, sólido como el grano de mostaza, Señor, activado en nosotros, para creer, Señor, con la fe que tú depositaste en nuestra vida. Para creer, Señor, a la manera como tú crees y a la manera como tú enseñas en la palabra que debemos creer. Porque sin fe, dice tu palabra, es imposible agradar a Dios. Señor, nuestras vidas en esta hora en tus manos. La imagen tuya, Dios, como grano de mostaza restablecida en nosotros. Y más aún, Señor, llena nuestra vida de mosto, llena nuestra vida de mostaza, llena nuestra vida de la embriaguez que produce el vino que se saca de ese mosto. Embriáganos, Dios mío, de ti, oh Dios, con ese Pentecostés embriagador de tu Espíritu que obra fe sobrenatural en nosotros. En el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Barreras de incredulidad son removidas de nosotros. Cardos y espinos son arrancados de nosotros. Piedras y pedregales que han impedido que esa semilla nazca son quitados de nosotros. Incredulidad y temor de la circunstancia es quitado de nosotros. Hay situaciones que no son difíciles creer que se pueden resolver. Hoy Dios dice, nada es imposible. Dios te habla a tu corazón hoy y te dice,
nada de lo que estás viviendo es imposible para mí. Yo puedo resolver tu vida, yo puedo sanar tu corazón, yo puedo cambiar y resolver todas las circunstancias que forman parte de tu vida. La incredulidad se va ahora de nuestra mente, argumentos de incredulidad y todo eso que hemos anidado en nuestra mente que impide el creer en nuestro corazón es arrancado ahora. Y la libertad de Dios gobierna en nuestros corazones ahora para poder creer en la obra de Dios en nosotros. Con libertad, con la presencia de Dios manifestada en medio de nosotros y con su luz que alumbra con todo poder y con toda autoridad. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. Dios se levanta en favor de nuestras vidas ahora. Dios renueva nuestras vidas ahora y hay poder de Dios manifestándose en esta hora en medio de nosotros, removiendo todas las circunstancias de nuestra vida, descontaminándonos de toda contaminación espiritual, quitando y arrancando todo árbol de incredulidad y todo lo que no ha sembrado Dios en medio de nosotros. Y obrando la libertad a la cual Él nos llamó a ser libres en nuestro entendimiento, en la fe, en el creer en Él, en la libertad a la cual el Espíritu de Dios nos llamó a ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, su poder y su autoridad en medio de nosotros ahora. Su palabra se hace real y se hace manifiesta en medio de nosotros ahora. De hoy en adelante, Señor, nuestra fe germina y crece, Señor, sin impedimento y sin tropiezo. Decretamos que esta palabra se hace real en medio de nosotros sin tropiezo y sin impedimento. Que la imagen tuya como árbol de mostaza se activa, Señor, en nosotros. Nos hacemos semejantes a ti, oh Dios, en ser un árbol de mostaza que crezca y se haga grande y que manifiesta el reino y el gobierno de Dios conforme tú querías desde un principio, siempre enseñaste que entrásemos en el reino de Dios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.